¿Qué tal, queridos hermanos? Pues bienvenidos a este momento mariano en el que quisiera platicarles, como lo veíamos el día de ayer, hablar un poquito del tema de la virginidad de María, que veíamos ayer y empezábamos un poquito sobre este tema. ¿Y qué significa esto de la virginidad? Hoy pues vivimos en un mundo pansexualizado y pansensualizado, de tal manera que todo es sexo y todo es sensualidad. Y esto pues no ayuda mucho en el tema de la castidad y obviamente pues de la virginidad, ¿verdad? Vemos que pues es un problema que enfrenta gravemente nuestra juventud porque este valor se ha ido perdiendo, o sea, como que ya el tema de la virginidad pues ya no es importante, y obviamente pues el tema de la castidad pues mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el tema cuando nosotros le damos un sentido positivo a esto, porque normalmente esto se ve así como, pues, ¿por qué no? ¿Qué tiene malo? ¿Qué le hago a él o qué le hago a ella? ¿No la pasamos bien? El placer y todo este tipo de temas, ¿no? Sin embargo, tiene un valor superior que no se queda nada más en esta parte mundana, que es importante, por eso es un regalo para los matrimonios, ¿verdad? Pero los matrimonios ya de años podrán ser testigos de que el matrimonio no puede estar sostenido sobre una situación material, sobre una cuestión únicamente de placer. ¿Por qué? Pues porque con el paso del tiempo esto empieza a variar, a cambiar, incluso pues a decaer. Tiene que haber elementos muchísimo más profundos que son los que en un momento dado nos lleven a mantener un estado de castidad, que tenemos que tenerlo todos, los solteros y también los casados. El soltero, puesto que no está casado, pues no puede tener una relación íntima con nadie, y el casado pues solamente con su esposo o con su esposa. Esa es la castidad. Y esto tiene que ver con el tema del reino. El tema del reino es el espacio, el reino, en donde el hombre puede ser feliz. El reino de los cielos finalmente ya escatológicamente pues será cuando ya lleguemos a la casa de Dios Padre, y pues ahí el reino será plenitud. Pero dice Jesús que Él ha venido a establecer ya el reino. O sea, ya podemos empezar a vivir con limitaciones, ¿verdad? No en esa plenitud total que tendremos en el cielo, pero ya podemos empezar a vivir esta experiencia de plenitud aquí en la tierra. Y ese es el reino. Y quisiera leerles un versículo de Mateo en el capítulo 19. En el capítulo 19 Jesús está hablando de los divorcios, ¿verdad? Llegan y le preguntan a él si le es lícito o no divorciarse a una persona de su mujer. Y Jesús le dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Los discípulos, ante una situación como esta, dicen, híjole, o sea, es difícil vivir el matrimonio. Ciertamente el matrimonio va a ser siempre una situación complicada, un hombre, una mujer, o sea, no se puede vivir si no es con Dios. Por eso yo les digo aquí a los muchachos, si tú no llevas una vida cristiana, una vida religiosa, verdaderamente centrada en Dios, tu matrimonio va a ser difícil, más en el tiempo en el que vivimos, en donde, pues lo que decía ahorita, ¿no? El tema de la sensualidad, de la sexualidad, de la moda, de una permisividad muy grande que tenemos, el que la mujer trabaja, entonces eso hace que pues llega a la casa ya cansada, no está tan arregladita como la encontraba antes, que quizás no trabajaba, o que aunque trabajaba llegaba y pues se pintaba y se arreglaba, y ahora pues vamos haciendo así las cosas, ya bueno, ahí las vamos llevando, y esto pues hace que se vaya complicando la situación. Entonces necesitamos fundamentar bien esto sobre las bases que deben de tener, y estas son las bases que dan sentido también a nuestro proceso de castidad como solteros y también como casados. Entonces dice Jesús, no se pueden casar. Los discípulos dicen, si esta es la situación del hombre, pues entonces mejor para qué me caso. O sea, si no me voy a poder divorciar, o sea, si el matrimonio no funciona, entonces ¿para qué me caso? Pues mejor no me caso, dicen los discípulos, ¿no? Jesús les dice, no todos, verso 11,
es el capítulo 19, dice: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido concedido. Verso 12: porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces, hay un valor supremo que es el valor del reino de los cielos. El sacerdote, la religiosa, el consagrado, hace una opción de hacerse eunuco por el reino de los cielos, es decir, no va a ir hacia el matrimonio, ¿verdad? O sea, no va a tener relación sexual, porque realmente el elemento que utiliza el texto habla precisamente de esa imposibilidad de tener relación sexual. ¿Sí? El eunuco no tiene posibilidades de tener relación sexual. Unos nacieron así. O sea, no pueden, están descompuestos. Como le falta una mano, le falta un pie, pues así también. Nacieron con la incapacidad de tener relación sexual. Otros, dice, pues los hicieron los hombres, o sea, los reyes que tenían sus harén en aquel tiempo, ¿verdad? Pues para que sus siervos cercanos no se acercaran a su harén, pues entonces los hacían eunucos, ¿verdad? Les imposibilitaban la capacidad para tener relaciones de tal manera que no se metieran con sus mujeres. Dice, hay otros que por sí mismos lo deciden. O sea, yo decido no tener más relación que con mi esposo. ¿Por qué? Porque ella es el reino. Y lo hago por ella. Porque ahí, en este reino, ahí está la verdadera felicidad. Y lo mismo el sacerdote. Decide no hacerlo porque su reino es la construcción de la comunidad. Es la predicación del reino. En fin, según el llamado particular que cada uno tenga. Y eso es lo que le da sentido a mantener algo que a todos les cuesta trabajo. ¿Sí? María y José viven esta experiencia. O sea, María y José podían haber tenido relación íntima después del nacimiento de Jesús, pero deciden por el reino hacerse eunucos. O sea, ellos, ni aún estando casados, deciden continuar una relación sexual. ¿Por qué? Porque ahora el reino es Jesús. Y ahora el reino que se presenta para ellos es algo novedoso, es algo diferente. Obviamente, como lo dice Jesús, a quien le ha sido dado. Es decir, es una vocación, es un regalo de Dios. Por eso el celibato, que es necesario para el sacerdote, es un regalo que Dios le da al sacerdote, a la religiosa, para poder vivir en un estado en el que, aunque pues no es pecado, ¿verdad? O sea, para el matrimonio es algo que forma parte del matrimonio en la relación íntima. Pero decide no entrar, no obtener este regalo y quedarse por el reino. Y esto es lo que produce la felicidad. El sacerdote, que es eunuco por el reino, será siempre feliz. El que es eunuco porque se aguanta, el que es eunuco por otras razones, ese quién sabe cómo le vaya a ir en la vida. Lo mismo en un matrimonio. Soy eunuco, me hago eunuco hacia otras personas. Yo solamente con mi esposo, con mi esposa. Pero el que nomás está aguantando, pero quiere con todos y con todas, esa persona va a ser muy infeliz y va a ser muy infeliz a las personas que viven con él. Entonces, cuando vemos la virginidad en María y la vemos que su virginidad es una virginidad por el reino, no porque sea malo, ni porque sea pecado el sexo, ni porque Dios no quiera esto. Claro que no, pues si no, pues ¿cómo le haríamos? La misma Biblia dice en Génesis, sean fecundos, multiplíquense, pues no hay otra forma. Entonces no es así, ¿verdad? O sea, la vida sexual de la pareja es rica, es amplia, es un regalo de Dios que desarrolla en el matrimonio la visión del reino. En los solteros y en los consagrados, el reino
está en esa felicidad que va uno teniendo en cumplir la voluntad de Dios, porque finalmente lo que estamos haciendo es cumplir la voluntad de Dios. Y cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, toda nuestra vida se va perfeccionando y vamos teniendo esa alegría y esa paz que proviene de Dios mismo. Por eso es que María es feliz. Siempre me llama la atención cómo en no todas las expresiones que tenemos en la iconografía mariana nos la presentan con una cara feliz. Yo incluso en las pinturas o en la iconografía de María después de la crucifixión, deberíamos de verla triste, porque nadie puede perder, decía San Agustín, no podemos perder sin dolor lo que tuvimos con amor. Obviamente, pues María en el momento de la crucifixión llora, está triste, pero tiene que tener siempre una cara de paz, de serenidad. Su corazón siempre permanece sereno. Ella siempre está en paz, porque Dios la produce dentro de ella. Dios produce la paz y la felicidad en el ser humano cuando nosotros hacemos su voluntad. El sacerdote, la religiosa, el consagrado, debe de ser en general una persona feliz. Podemos tener nuestro carácter, ¿sí?, ser enérgicos, etcétera, pero debemos de ser personas de paz, de serenidad. Hay momentos en que seguramente nos alteramos, pero rápidamente el espíritu está porque es como una fuente que está siempre generando, ¿va? Que, claro, en la medida en que más lo alimentamos, pues obviamente genera mucho más, ¿sí? Imagínense una fuente de energía. Pensemos en una termoeléctrica, o en una hidroeléctrica, que es movida por un río que llega al dinamo y lo mueve, ¿sí? Si ese río llega con un chorrito, no, pues no sé ni siquiera si lo mueva, ¿verdad? Necesita tener un gran caudal para que pueda mover las turbinas y ahora sí la hidroeléctrica genere electricidad. Las grandes caídas de agua donde vienen miles, millones de litros de agua, metros cúbicos de agua, pues producen una cantidad impresionante de electricidad. La planta de Itapú, que está allá en Paraguay, en la frontera con Argentina, produce, no me acuerdo si es con Brasil, produce una cantidad de energía tremenda para los dos países. ¿Por qué? Porque usa las cataratas de Iguazú, ¿verdad? O sea, un río inmenso. Bueno, lo mismo pasa en nuestra vida. Si tú tienes un rito, si tu vida de gracia, si tu vida de oración es apenas un rito, hermano, ¿qué va a producir dentro de ti? Entonces no, tenemos que tener como en María una corriente, un caudal de vida de gracia que mueva dentro de nosotros esa fuente que genera paz, que genera alegría, que genera amor. Por eso, en general, los santos, aunque tienen su carácter, dicen que Santa Teresa le llamaban Teresa Calzones, porque era, pero férrea la mujerzona, ¿verdad? Si no, imagínense, reformó todo el Carmelo de mujeres. Entonces, una mujer de mucho carácter y de una santidad impresionante. Entonces, es muy importante dos cosas, y con esto quisiera ya ir terminando nuestra reflexión de este día. Es muy importante que tengamos una vida espiritual fuerte, un torrente de agua lo suficientemente grande en el corazón que pueda mover esa fuente de alegría, de paz, de gozo que Dios ha instalado en nuestro corazón por el bautismo. Se llama Espíritu Santo. Entonces va a producir en nosotros mucha paz, mucha alegría, tanta cuanta tengamos caudal de vida espiritual. Esto hará que independientemente de la vocación que nosotros hayamos tomado, nos mantengamos como María en un proceso de construcción del reino. María a través de engendrar, cuidar, alimentar, guiar junto con José, su esposo, al niño Jesús. A nosotros, pues,
a través de cada una de las vocaciones particulares que hemos recibido. Yo con mi comunidad, mi parroquia, lo que hago con la evangelización, y bueno, pues el esposo con la esposa, los hijos, en fin, con lo que le es propio a su propia vocación, sin incurrir en el pecado, que en este caso sería el adulterio. Bien, pues con esto terminamos nuestro momento mariano. Nos vemos el día de mañana para continuar revisando algunos pasajes de la Sagrada Escritura que nos vayan dando una radiografía maravillosa de la Virgen que nos ayude pues a imitarla. Hasta el día de mañana. Bendiciones.